Bueno, sí, la verdad es que la cámara que yo tengo me dieron la mala noticia de que ya hay que cambiarla. O sea, el sábado vinieron a revisarla, de hecho quería revisar, pero como ustedes ven ahorita, se ve exactamente mal. Entonces ya me dijeron que tengo que comprar una nueva cámara porque ya está, llegó a su vida útil. Entonces, uy, perdón ahí, ya tengo que agenciarme de una nueva y primero de este fin de semana tengo tiempecito para ir a adquirir una y ya nos veremos normalmente. Pero mientras tanto cumplamos con ustedes, yo con mi compromiso de dar clases, usted con el derecho de recibirlo. Bien, terminamos el día anterior el tema de las excepciones previas, perentorias y mixtas. Quedamos claros de que las excepciones son medios de defensa que le asisten al demandado. El demandante puede también tener excepciones previas cuando es contrademandado, cuando se hace uso de la reconvención, porque explicábamos que ambos adquieren la calidad de demandantes y de demandados. En esos casos, el demandante original sigue siendo demandante, pero también pasa a ser demandado y como consecuencia puede hacer valer sus excepciones previas, perentorias o mixtas. En eso creo que habíamos concluido. El tema que nos toca hoy es la prueba. No sé si estoy equivocado. Empezamos la prueba el día anterior o no. Ustedes recuérdenme, por favor. Buenas tardes, licenciado. Bien, iniciamos a ver ¿Hasta dónde la prueba, llegamos con la licenciado. prueba? A ver que me recuerden, Merlin. Pues nos mencionó, licenciado, en qué artículo la encontramos. O sea, la apertura de la prueba, nos quedamos al artículo 123 del procesal civil que lo leímos. Y leímos los artículos 123, 124, 125, si no estoy mal. En eso nos quedamos. Ahí nos quedamos, bueno. Hoy vamos a ver entonces ya lo que es la prueba. Pero para que entendamos de una forma más simple, más sencilla, vamos a recordar lo que es el 123. Leamos el 123 para que tengan ustedes en claro a qué se refiere el tema regulado en nuestro Código Procesal Civil Mercantil en cuanto a la prueba. Merlin, ¿nos ayuda a recordar el 123? Con gusto, licenciado. Artículo 123, apertura a prueba. Si hubiere hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso por el término de 30 días. Este término podrá ampliarse a 10 días más, cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. La solicitud de prórroga deberá hacerse por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario y se tramitará como incidente. Bien, gracias, Merlin. Bien, entonces, para entrar en el tema, es bueno que tengamos nosotros en mente una simple definición de la prueba. Fíjense bien, definir la prueba. Pero por favor, definir la prueba, tenga mucho cuidado, porque cuando uno a veces pregunta en el examen de una, diga qué entiende usted por prueba, dan definiciones que no tienen nada que ver. Fíjense esto, ¿qué es la prueba? La prueba es un medio de, escúchenme en esto, de verificar las pretensiones de las partes. Fíjense bien, cuando nosotros planteamos la demanda, ahí exponemos unos hechos. Como dice el 106, con claridad y precisión los hechos en que se funde. Las pruebas que van a rendirse. Pruebas. Los fundamentos del hecho y la petición son nuestras pretensiones, lo que queremos. Entonces, la definición de la prueba es que sirve o es un medio o la utilizamos para verificar las pretensiones.
Los libros dicen proposiciones, es lo mismo. Proposiciones o pretensiones, eso tenemos que verificar. Y no solo verificarlos, tenemos que convencer al juez que efectivamente nos asiste el derecho por esos medios de prueba que diligenciamos. No vayan a poner, por favor, que la prueba es aprobar inocencia o culpabilidad por una simple y sencilla razón. No tiene nada que ver con inocencia o culpabilidad. La prueba, como su definición, es verificar proposiciones o verificar pretensiones y no probar inocencia o culpabilidad. ¿Por qué? Porque la inocencia no se prueba. Escuchen eso. La inocencia no se prueba en materia penal. El ente obligado a formular la acusación es el Ministerio Público y además de formular la acusación está obligado a demostrar, a acreditar que la persona es culpable, no que es inocente. Todos somos inocentes, es un principio constitucional. Todos somos inocentes hasta que en un proceso, fíjense bien, en un proceso se establezca que efectivamente somos responsables de la comisión de un hecho delictivo. Pero eso es en materia penal, no se les olvide. ¿Y dónde está eso? Pues en la Constitución. El principio de inocencia es una de las garantías que nos asisten de acuerdo a nuestra Constitución y está en el artículo 14. Unido a esto, recuérdense, el artículo 12, el derecho de defensa. Pues ahora tenemos la presunción de inocencia. ¿Quién no lee el artículo 14 de nuestra Constitución? Sí, Scarlett. Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Gracias, Scarlett. Entonces no se les olvide, en materia penal se acredita o se demuestra la culpabilidad. Entonces sería bueno que anoten ahí, donde ustedes tienen sus copias, no es una definición de prueba la que señala que es para probar la inocencia o culpabilidad de una persona. Eso no es una definición. Es un medio de verificación. Vamos a verificar lo que pretendemos. Y desde ahí implica que tenemos que convencer al juez. Eso se refiere la definición, ¿no? De verificación de las proposiciones o de las pretensiones que formulan las partes. ¿Estamos claros en eso? Para que no vaya a resultar en un examen que se acredita la inocencia o culpabilidad. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Bien, entonces ahora veamos. Sí, Licenciado, perdón. la última parte dijo que no es una definición de prueba la que señala. No, que no vayan a ocurrirse a ustedes, no, esa no señala, que ustedes no vayan a ponerme en un examen que se prueba o se acredita la inocencia o culpabilidad, eso no se les ocurra. Ah, ya. Más, porque la prueba no es eso, no es acreditar inocencia ni culpabilidad. La prueba es verificar lo que usted pretenda. Cuando usted plantea una demanda, aparte de exponerle los hechos al juez, usted le pide algo, lo que hablamos de la pretensión, lo que queremos, pues eso es lo que tiene usted que probar, verificar esas pretensiones, no sé si inocentes o culpables o no. Lo que tiene que demostrar ahí es, mire, fulano de tal me adeuda una cantidad y no me paga, acredítelo. ¿Qué va a acreditar? Primero que existe la deuda y segundo que no le ha pagado y el otro se tiene que defender. O sea, son las pretensiones que nosotros formulamos las que hay que acreditar. Entonces, pues, yo les decía que no se les vaya a ocurrir ponerme en un examen
el objeto de la prueba es probar la inocencia o culpabilidad de una persona, porque eso no tiene nada que ver. Por eso se lo estoy aclarando. ¿Por qué se los aclaro? Porque ha pasado. Cuando uno les formula la pregunta, la respuesta, probar la inocencia o culpabilidad del indicado. Nada, totalmente lejos. Porque el 14 de la Constitución le dice a usted que usted es inocente. Y si es inocente, no tiene que probar su inocencia. Aquí lo que tienen que probar es su culpabilidad, que es diferente en lo penal. Y aquí, en lo civil, es distinto. Aquí es las pretensiones, o lo que es lo mismo, las proposiciones. Verificar. Y si verificamos eso, tenemos que convencer al juez para que diga, le asiste el derecho, le asiste la razón. A eso me refiero. Ahora sí, Emerson. Sí, licenciado, muchas gracias. Ahora, ¿qué clases de prueba hay? Bueno, pues hay una prueba que se llama de percepción, fíjense bien. Hay una prueba que se llama de percepción, otra que se llama de representación y una última que se llama de deducción. Bueno, ¿cuál es la prueba de percepción? Percibir, fíjense en eso, percepción, percibe. Quiere decir aquí que el juez percibe personalmente la prueba, los hechos de la prueba, él personalmente. Por ejemplo, si vamos a practicar un reconocimiento judicial, es decir, ir a un lugar y realizar un reconocimiento, pues ahí el juez está presente. Percepción, él lo percibe, por sus sentidos, él lo percibe, está ahí. Es prueba por percepción. Si hay un probar sobre un experimento, habrá que hacer un medio científico. Pues ahí llegan, ahí están frente a él proponiendo medio científico y hacen toda la operación, digamos, desde cómo se inicia el proceso hasta cómo termina. Es una prueba por percepción, porque el juez lo está percibiendo. Percepción. Diferente es la otra que es por representación. ¿Cómo se representa? Bueno, en los documentos, principalmente las actas notariales que se levantan, las escrituras públicas que se refaccionan, esos son documentos que representan hechos. Escuchen bien, representan hechos. Además, existe la prueba de la deducción, es deducir de algo, como lo conocemos nosotros en nuestro sistema legal, como las presunciones. ¿Sí? Partimos de hechos conocidos a otros que no lo son, pero que hay una lógica que están íntimamente relacionados. Hay un nexo jurídico o un nexo lógico, dicen. Ese es por deducción. Y son las presunciones. ¿Cómo tenemos una presunción? Pues leamos el Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, ¿quién nos ayuda? Con el que es este 192, creo que es, pero véanme por favor, si 192 del Procesal Civil y Mercantil. Dice aporte de medios. ¿Perdón? El 192 del Procesal civil yo creo que es el Ah, va, 194, miremos licenciado. 194. Miremos si yo soy, yo soy el equivocado. A ver, 194. Sí, escucho. Lo leo, licenciado. No Por sé si alguien, favor. algún compañero quiere participar. Pues de momento parece que solo usted. Léalo. Ok, gracias compañeros. Artículo 194, presunciones legales. Las presunciones de derecho admiten pruebas en contrario, a menos que la ley lo prohíba expresamente. Son admisibles para este efecto todos los medios de prueba cuando no exista precepto que lo señale taxativamente. Únicamente, licenciado. Gracias. Miren, pero leamos el artículo siguiente también, que sigue hablando de las presunciones. ¿Lo leo, licenciado? Por favor, Nuria. Artículo 195, presunciones humanas. La presunción humana solo produce prueba si es consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado. La prueba de presunciones debe ser grave y concordar con las demás rendidas
en el proceso. Gracias, Nuri. Bien, entonces, miren, pues, no se les olvide, ¿cómo las clases de prueba que hay? Clases de prueba, no confundan con los medios de prueba, estos son clases de prueba. ¿Ya? Entonces, la primera, repitiendo, percepción. El juez está presente, él lo percibe con sus sentidos. Un ejemplo simple, dos les puse un reconocimiento judicial. Van a ir, realizan el reconocimiento de cómo se va a cabo el proceso, el problema, o qué es lo que se va a realizar para que el juez esté claro en lo que están pretendiendo las partes. Él está ahí. Puede cada una de las partes expone lo que le interesa o lo que convenga a sus intereses. Están los abogados, pueden llevar expertos si necesitan que den alguna información adicional o aclaren algo. El juez necesita tener un pleno conocimiento de ese hecho. Es una percepción, él está ahí. Eso es por percepción. Por representación, no está él presente en ese momento, sino que le llevan, por ejemplo, los documentos, las escrituras públicas, las actas notariales, él lee qué pasó. Están discutiendo la propiedad de un bien. ¿Quién es el dueño? Pues le llevan las escrituras de quiénes son los dueños de algo que pasó antes y él únicamente se pone a leerlo. Están representando lo que pasó. Un acta notarial que relata un hecho, por ejemplo, un hecho de tránsito. Es decir, le está relatando, él lo está leyendo y claro, se lo está imaginando, porque eso es lo hermoso de la mente, ¿verdad? Que se imagina lo que pasó y lo lee y de acuerdo a sus conocimientos jurídicos llega a conclusiones. Y de ahí viene la otra, la deducción. Prueba de deducción son las presunciones. Hay hechos conocidos, hechos por conocer que dan una relación o una unión o un nexo entre ellas y el juez concluye. Pero las presunciones generalmente, eso es el último medio de prueba de que el juez utiliza para llevar a cabo un razonamiento correcto. Esas son las tres clases de prueba. Si hay dudas, lo aclaramos, si no, seguimos con lo que es los hechos sujetos a prueba. Bien, Solo veamos. disculpe, Eric, solo la última que dijo Deducción, percepción, Mariano, representación y deducción, la de tercera. deducir. Eso son, pues la Muchas gracias, presunción, Eric. presume algo, deduce algo, deducción, presume de un hecho conocido a otros desconocidos, pero tiene que haber un nexo, una relación para que usted llegue a esa conclusión. Claro, los jueces con la experiencia, con los conocimientos, ese medio de presunciones lo van manejando cada día mejor. Si un juez tiene 15, 20 años de ser juez, sabe manejar muy bien las presunciones de un hecho conocido a otro conocido, porque encuentra ese nexo jurídico, ese lazo, esa unión, para poder resolver si no hay otros medios de prueba que le sean útiles. A eso se refiere Mariano. Gracias, Veamos Eric. ahora el objeto de la prueba. Fíjense bien, objeto de la prueba. Esto quiere decir sobre qué recae la prueba. Cuidado, mucho ojo, mucho oído, ojo cuando lean y mucho oído ahorita. Vuelve otra vez el mismo problema. Cuando uno les pregunta cuál es el objeto de la prueba, otra vez es lo mismo. El objeto de la prueba es probar la inocencia. No tiene nada que ver. Tampoco van a confundir la definición de prueba, que se refiere a la verificación de las pretensiones, con el objeto de la prueba. El objeto de la prueba es sobre qué recae la prueba. Y sobre qué recae, nos lo dice el artículo 123. Nos lo dice en las primeras tres palabras. Si hubiere hechos controvertidos. Entonces, el objeto de la prueba son los hechos controvertidos. Oído. Hechos controvertidos. Dos palabritas fundamentales. Hechos controvertidos. ¿Y qué son los hechos controvertidos? Pues son aquellos hechos en que las partes no están de acuerdo. Es decir, hay controversia. Fíjense, controversia, controvertidos. Hay un conflicto, las partes no están de acuerdo. Esos son los hechos controvertidos y constituyen el objeto de la prueba. Márquenlo ahí porque recuérdense, como les explicaba yo en una de las clases, los códigos no dan definiciones, alguna que otra por ahí, pero es raro. Las definiciones ustedes las aprenden en sus libros, en sus diccionarios, ahí aprenden
ustedes. Pero eso no lo van a encontrar en la ley. El artículo solo dice si hubiera hechos controvertidos. No dice, y los hechos controvertidos son aquellos en que las partes no están de acuerdo. No, no lo dice. ¿Dónde encuentran eso? Pues en su doctrina, en sus libros que ustedes adquieren para preparar su clase. Estamos en eso, entonces no se les olvide. El objeto de la prueba son los hechos controvertidos. ¿Y cuáles son esos hechos? Los que las partes no están de acuerdo. Otra cosa adicional, hechos. Se prueban los hechos. Me adeuda, no me quiere pagar, son hechos. Le alquilé una casa, no paga la renta y no se quiere salir, son hechos. Lo que se prueba son los hechos. El derecho no se prueba. El derecho no se prueba. Recuérdense que dice la ley del organismo judicial, que contra la ley no podemos alegar. ¿Qué, jóvenes? Que no podemos alegar en contra. Ignorancia. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, leamos el artículo 3 de la ley del orden judicial para que no se nos olvide. 3. ¿Quién ayuda? Yo, licenciado. Gracias, Jamie. ¿Le escuchamos? Artículo 3. Primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Gracias, Jamie. Entonces no se les olvide, el derecho no se prueba. Así Nelson, pero ella colabora, en cambio usted no. Así es, Nelson. Bueno, ¿estamos ahí? Entonces recuerden eso, el derecho no se prueba, se prueban los hechos. Y ustedes, claro, se fundamentan en el derecho, es otra cosa, pero el derecho no se prueba. Ahora les voy a preguntar algo que ya hemos visto en esta clase. ¿Qué derecho sí se debe probar? A ver, fíjense bien. El derecho no se prueba, solo los hechos. Pero hay una excepción que ya la explicamos. ¿Cuál es el derecho que sí necesita probarse? ¿Se recuerda? A ver, Jorge Mario, Nuria, Mariano, Jamie, Merlin, Fátima, Flor de No, María. no recuerdo. Yo tampoco, licenciado, disculpe. ¿El penal, No, licenciado? licenciado, no me acuerdo. No. Acuérdense que el derecho no se prueba y el artículo 3 es terrible. Les digo que ese artículo es qué maloso contra todos porque dice contra la observancia de la ley no se puede dar ignorancia. Entonces no se puede probar. Desuso tampoco se puede probar. Sí, Mario Lisandro. Yo, Emerson, el derecho al debido proceso, licenciado, El derecho a... al debido proceso. No es. A ver, ya lo habíamos dicho. Ya lo leímos varias veces. ¿Derecho subjetivo, licenciado? No. Carol me habló, no. Bueno, para que no se Sí, pierda más. licenciado. Bueno, leamos el artículo 35 de la ley del organismo judicial. Carol. Ahorita, licenciado. 35, ¿verdad? Así es. Vaya, licenciado. Ya me acordé, El derecho extranjero. Los tribunales guatemaltecos aplicarán de oficio cuando proceda a las leyes de otros estados. La parte que invoque la aplicación de derecho extranjero o que disienta de la que se invoque o aplique justificará su texto, vigencia y sentido mediante certificación de 2 abogados en ejercicio en el país de cuya legislación se trate, la que deberá presentarse debidamente legalizada. Sin perjuicio de ello, el Tribunal Nacional puede indagar tales hechos de oficio o a solicitud de parte, por la vía diplomática o por otros medios reconocidos por el derecho internacional. Gracias, Carlos. No se les olvide.
Solo se prueban los hechos. La excepción a esa regla es el derecho extranjero, porque nosotros, como guatemaltecos, no tenemos obligación de conocer ningún derecho extranjero, ni mexicano, ni salvadoreño, ni estadounidense, ni canadiense, no nada, ni alemán, nada. La obligación nuestra es conocer nuestro derecho, porque así nos lo ordena la ley. Y ya vimos el artículo 3 de esta misma ley, que es un artículo, llamémosle, que grosero, si ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Porque nos obliga a todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivamos y nuestras condiciones. Y yo creo que comentamos ese día que es ingrato, porque si nosotros que vivimos en la ciudad, si nosotros que hemos ido a la universidad, ignoramos el derecho, alguna que otra cosa vamos a aprender en el camino. ¿Qué puede saber de derecho un pobre campesino que vive por el Petén o por las montañas de Botenango, de San Marcos? ¿Qué sabe él de derecho? Y la ley no, la ley judicial no lo perdona. No puede ir a un juicio y mire, es que yo ignoro el derecho. No, no puede alegar ignorancia. Entonces, lo que se prueban son los hechos, no el derecho nacional. Excepción a la regla, se prueba el derecho extranjero. Y en el contrario, son los hechos. Si recuerdan bien hecho, son los hechos controvertidos, que si no hay hechos controvertidos, simplemente no hay nada que probar. Y ahí vamos, por ejemplo, a las actitudes del demandado, que vimos aquí a 7 actitudes cuando iniciamos el tema de las excepciones. Recuerden ustedes que se da el allanamiento. Cuando una persona demanda a otra y al presentar su memorial, al contestar la demanda, lo que hace es allanarse, es decir, acepta los hechos. ¿Hay hechos controvertidos ahí? No, porque los hechos que el demandante argumenta son aceptados por el demandado. Por eso ya mencionamos que cuando se da el allanamiento, el juez, previa ratificación, dicta la sentencia, porque no hay hechos controvertidos, no hay nada que discutir, no hay nada que probar. En tanto, en la parte demandada no acepte, los hechos no se allane, hay hechos controvertidos. Y repitiendo, solo se acreditan o solo se prueban los hechos. El derecho no. Todos somos y ustedes van a ser gente, hombres y mujeres de derecho, conocedores del derecho. Excepción, derecho extranjero. Y ahí ese artículo 35 ya ha dicho cómo debe ser la forma, ya sea que se traiga una certificación en que se justifique que allá esa ley está allá y que está vigente por dos abogados que estén en el ejercicio de la profesión, o bien decíamos que también podemos pedirlo por la vía diplomática a través del suplicatorio o de la carta rogativa. ¿Se recuerdan dónde está lo de la carta rogativa? ¿A quién se recuerda? A ver, el suplicatorio o carta rogativa, ¿quién se recuerda, jóvenes? O puede ser que no se recuerden. Artículo 114, comisiones. Leámoslo. Los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o inferior categoría, refiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por exhorto, a los de inferior por despacho, y a los superiores o a los de otros estados por suplicatorio o carta rogativa. Gracias, Emerson. No se les olvide. Se prueba el derecho extranjero únicamente. Caso contrario, ¿qué se prueba en nuestro sistema? Los hechos controvertidos. ¿Y dónde está eso? 123. Esas dos palabritas, márquenlas ahí. Hechos controvertidos. Y pongan ahí a la parte. Son lo que las partes no están de acuerdo. Siempre. Eso ya saben ustedes. Controvertido, controversia, conflicto, litis, pleito. Eso quiere decir controvertidos. Bien. Licenciado, una preguntita, buenas tardes. ¿Qué artículo fue el que acaba de mencionar en los hechos controvertidos? La carta rogativa es el 114 de la ley del organismo judicial. Gracias, licenciado. No, el 123 no se refiere ahí,
Nelson, ahí se refiere, eso se refiere más que todo a las excusas de los jueces, quien hay 123, no, es el 114. Y el 123, pero del procesal civil y mercantil, que se refiere a los hechos controvertidos. Lo que hablamos de la carta rogativa o suplicatorio es el 114 y también nos lo refiere el artículo 35 de la ley del organismo judicial. No vayan a confundir las dos leyes, que claro, las dos las usamos constantemente, pero son diferentes. No vayan a confundirlo por 123, Código Procesal Civil y Mercantil. 35 y 114, ley del organismo judicial. El 123, ¿a qué se refiere? A los hechos controvertidos. El 35, ¿a qué se refiere? A la prueba del derecho extranjero como excepción a la regla. ¿Cómo se hace? Y ahí está claro que es a través de las cartas rogativas o de los suplicatorios en el 114. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Sí, licenciado, gracias. Sí, gracias. Sí, bien. Veamos ahora entonces lo que es la pertinencia y admisibilidad de la prueba. Son dos temas que van, Nelson, son dos temas que van unidos, pertinencia y admisibilidad. ¿Qué quiere decir pertinencia? Que el medio de prueba que se ofrezca es el necesario para demostrar esa pretensión o esa proposición. Fíjense bien, pertinencia, que el medio de prueba que se ofrece es el adecuado para probar o acreditar la pretensión o la proposición. Eso es pertinencia. Entonces, se dice, la prueba es pertinente. Por ejemplo, si vamos a acreditar la patria potestad de una persona, si alguien pelea que él es el padre, ¿cuál es el medio idóneo de probar ahí? A ver, Prueba joven. de ADN. Esa es una prueba pertinente y como consecuencia es admisible. Por eso la pertinencia, si es pertinente, la puede admitir el juez. Es admisible a la prueba. Pero si, por ejemplo, queremos probar la patria potestad de un menor con cartas que eran novios o con testigos, eso no es pertinente. Entonces, ¿qué dice el juez? El juez dice, se rechazan los medios de prueba por ser totalmente impertinentes. Impertinentes. Permítanme un segundo, por favor, permítanme. Deme un minutito, por favor. Bueno, Perdón, jóvenes, disculpe que les haga. Entonces, volvamos al tema. Decíamos que, subí la grasa corriendo, disculpe. Bien, entonces decíamos que la prueba es pertinente cuando acredita la pretensión o la proposición. Es pertinente. Si es pertinente,
se admite para su admisibilidad. Si es impertinente, se rechaza, ese se rechaza o no se admite porque es impertinente. Es lo que le decía, vamos a hablar sobre la patria potestad, no vamos a ofrecer testigos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a acreditar con testigos de que una persona es padre de un niño? Eso no es posible. Incluso antes de la prueba del ADN, habían un montón de medios de prueba. Claro, ahí se usaban cartas, se usaban exámenes de sangre, se utilizaban las presunciones, deducciones, para llegar a establecer, a veces sí, a veces no, ¿verdad? El resultado no era el óptimo. Llegó la prueba del ADN y es la prueba pertinente. Si vamos a discutir que se compró o se vendió una propiedad, ¿qué vamos a acompañar? Pues la escritura pública. Ese es el medio idóneo que demuestra que Juan le vendió a Pedro una casa, un terreno, un lote. No vamos a llevar testigos, no vamos a llevar al juez a que solo mire el terreno. Ese es el terreno, mire. Y si, bueno, ¿y dónde está el documento? No, pero es que ese él me lo vendió y yo estoy peleando que es mío. No, ¿verdad? O sea, tiene que haber pertinencia. Si es pertinente lo que se pretende, efectivamente va a ser admisible la prueba. De lo contrario, se rechaza por impertinente. Así de simple. Perdón, vamos corriendo ahí. Bien. ¿Estamos en ese tema de la pertinencia y admisibilidad de la prueba? ¿O hay alguna duda? Licenciado. Sí, Lick. Sí, todo claro, gracias, Lick. Veamos ahora entonces, gracias Mariano, la carga de la prueba. Cuando hablamos de la carga de la prueba, nos referimos quién debe probar, quién está obligado a probar. Bueno, pues la costumbre dice, bueno, él me está demandando que me lo pruebe, y así se escucha entre las personas, dice, no, que me lo pruebe. No se trata de eso. La regla general es que en materia penal, el acusador es el obligado a probar. Fíjense bien, materia penal. El obligado a probar la culpabilidad es el acusador. Pues en el caso de Guatemala, ¿quién es el acusador? El Ministerio Público. Pero hay delitos en los que no es el Ministerio Público, sino que la parte agraviada, o sea, la parte afectada. En el sistema anterior de Guatemala, antes de que tuviéramos este nuevo Código Procesal, el Penal y Procesal Penal y el Ministerio Público, el sistema era distinto, era un sistema inquisitivo. Ahí le tocaba a la parte que presentaba, se llamaba la querella, que es lo mismo hoy conocemos como una denuncia. Pues el que presentaba la querella era el obligado a probar en materia penal, porque recuerden que siempre ha sido así, la inocencia no se prueba. No se les olvide, la inocencia no se prueba, solo vea. Ahora en materia civil es totalmente distinto. En materia civil la ley dice claramente que el demandante debe demostrar sus hechos constitutivos de su pretensión. Y si el demandado se opone, porque no se halla, no, sino va a pelear, tendrá que demostrar los hechos extintivos o circunstancias impeditivas de la pretensión del demandante. Eso se llama carga de la prueba. ¿Y dónde encontramos la carga de la prueba? Leámoslo en el artículo 126. ¿Quién me ayuda? Yo, licenciado. Artículo 126. Carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba.
Gracias, Jamie. Para completar, leemos el siguiente, Jamie, que está usted ahí. Está bien, licenciado. Artículo 127. Apreciación de la prueba. Los jueces podrán rechazar de plano aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Las resoluciones que se dicten en sentido son inapelables, pero la no admisión de un medio de prueba en oportunidad de su proposición no obsta a que se hubiere protestada por el interesado, sea recibida por el tribunal que conozca en segunda instancia, si fuere procedente. Los incidentes sobre la prueba no suspenden el término probatorio, sino con respecto de la diligencia que motiva la discusión. Los tribunales, salvo texto de ley en contrario, apreciarán el mérito de las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Desecharán en el momento de dictar sentencia las pruebas que no se ajusten a los puntos de hecho expuestos en la demanda y su contestación. Jamie. Ahí está claro, mire. La carga de la prueba. ¿Quién es el obligado a probar? Pues en un principio el demandante. Él debe probar. Y el demandado, si se opone, si pelea, porque tiene que demostrar los hechos contrarios a lo que le está diciendo el demandante. Si se allana, no hay nada que probar. Repitiendo, no hay hechos controvertidos. Ahora bien, sucede, porque sí se da en la práctica, que el demandado tome la primera actitud de las que vimos. ¿Quién se recuerda cuál fue la primera actitud que asume el demandado frente a la demanda? Pasiva total, licenciado. Gracias, Melin. Efectivamente, esa es, miren, la actitud pasiva total. Esa implica que el demandado no comparece. Para nada al proceso. Entonces, a primera vista o a prima facie, como se dice, el demandante ya ganó el proceso. Cuidado, 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 porque el demandante, si no acredita esos hechos controvertidos con los medios de prueba que tenía que haber ofrecido, no gana el juicio. Y es triste perder un juicio sin contrincante, pero se ha dado. Muchos dicen, no, ya estuvo, ya ganamos, ya no nos preocupemos. Él, su actitud fue pasiva total, no compareció, lo vamos a pedir que se le declare rebelde y ahí se terminó el juicio. No, no, cuidado con eso. ¿Sí, María? Disculpe, licenciado, una pregunta. Por ejemplo, así con eso que estaba diciendo de la prueba de ADN, ¿verdad? Si a alguien le está culpando de ser padre, ¿va? Ajá. O sea, digamos, el acusador tiene que presentar las pruebas, ¿va? De que sí lo es, ¿va? Sí, sí. Que sería la prueba pertinente que usted dice que es la prueba de ADN, pero entonces, ¿cómo se podría defender, digamos, el demandado, verdad? No, lo que pasa es que, mire, si usted, pongamos el ejemplo así, usted es el padre, y usted, si usted sabe que es el padre, ¿qué haría usted? Pues, en su caso, yo le aconsejaría como que se allane. ¿Por qué? Porque usted es el padre y definitivamente al final de cuentas lo van a condenar a usted a pagar hasta los gastos del juicio y ahí viene de una vez el juicio de alimentos. Y ya de antemano hay una presunción de que usted se ha negado no solo a alimentos, sino a reconocer que es su hijo. Pero si usted, Y en caso pero usted dice, contrario, no, yo no soy el padre del niño, yo no soy el padre del niño. Fíjese bien, la madre del niño, entre sus medios científicos, porque es un medio científico de prueba, propone que a usted le hagan la prueba. Y usted va a defenderse, va a también ofrecer lo mismo. Bueno, yo no soy padre de ese niño y usted está convencido porque usted andaba fuera del país en el tiempo de la concepción, usted ya hizo sus números y usted no estaba en Guatemala, o simplemente usted no tuvo ningún tipo de relación sexual en el tiempo que se establece para que vaya a los 9 meses, aunque recuerden que pueden haber niños que nacen antes por las circunstancias de que nacen 7 meses, inclusive 8 o antes, pero usted está plenamente seguro que no es usted o algo más,
usted sabe de antemano que no puede engendrar, porque ya vemos, bueno, nosotros gracias a Dios yo no, pues, pero hay hombres, sabemos hombres, que tenemos ese problema, no se puede engendrar. Y pongamos el caso que sea así. Dice, bueno, que me hagan mis pruebas, ¿sabes? Que me hagan las pruebas del ADN, y no solo ADN, que me hagan la prueba a ver si yo tengo las facultades de poder engendrar. O sea, ahí es donde empieza, ahí están los hechos controvertidos. Ella dice que usted dice que no, ella dice que usted está en capacidad de procrear, usted dice que no, y ahí vienen esos son medios científicos, porque usted va a colaborar en todo para que se establezca a través del ADN que usted no es. Y que efectivamente, o aunque el ADN, que eso no se da, pues que el ADN era igual que no se da, porque son únicos, como el caso de nuestras huellas dactilares, que son únicas, mire, millones y millones, y esa es única, nadie puede suplantar su huella, igual sucede con el ADN, nadie puede suplantar su ADN con su familia anterior o posterior, ¿verdad? Sus abuelos, tatarabuelos, sus padres o sus hijos, sus nietos. Eso es único, la ciencia es maravillosa. Ahí Diosito es tan maravilloso que nos hizo únicos a todos, ¿verdad? Entonces usted está ahí demostrando, usted está ahora, por ejemplo, que usted se negara a realizar la prueba, eso ya le va a empezar a perjudicar, porque primero pueden obligarlo, y segundo, ya hay una presunción de que evidentemente si usted no quiere que se haga la prueba es porque usted lo es. ¿Para qué va? Dice que, ¿para qué va a pelear si usted sabe que usted es? Yo como vos le diría, mire, Mariano, no, ¿qué va a pelear? Al contrario, yo le diría, mire, allánese, porque eso representa para usted que no es una persona conflictiva, que no está evadiendo sus responsabilidades y que la justicia no lo va a castigar, ni siquiera con los gastos del juicio. Porque después de esto, ¿para qué quiere la persona que usted sea el padre? Bueno, puede ser simplemente para que reconozca a su hijo, pero puede ser que además de eso pretenda una pensión alimenticia. ¿Estamos en varios? Gracias, Lick. Sí, estamos, Lick, gracias. No. Bien, entonces, como les digo, ahí es lo que hablamos de la pertinencia y admisibilidad de la prueba, ¿verdad? Pero la carga de la prueba, que es el tema que realmente estamos, corresponde a las partes. Y cuando hay partes, cuando el demandado pelea también. Si el demandado no pelea, pues no hay partes. Si se allana, no hay partes, no hay juicio, no hay hecho controvertido, no hay nada que venga a ratificar y se dicta la sentencia y se acabó. Así de simple. ¿Estamos en eso? Bueno, veamos Sí, Lick. ahora veamos cuáles son los medios de prueba. Fíjense bien, no vayan a confundir el tema de la prueba por percepción, por deducción y por limitación con los medios de prueba. ¿Cuáles son los medios de prueba? Pues miren, en materia penal hay libertad de prueba. Libertad, muchos medios, el que quiera, el que pueda beneficiarle a la persona que defiende. Todos los medios de prueba que puedan ser útiles en penal. En civil no. En materia civil está limitado el número de pruebas. La ley señala cuáles son los medios de prueba. No hay más que esos ni menos que eso. Son los que ustedes pueden utilizar a la hora de un proceso. ¿Y dónde están? En el artículo 128. ¿Quién, por favor, ayuda con el 128 del procesal civil y mercantil? Sí, María. Si gusta, yo lo puedo leer, licenciado. Claro, Marjorie. Dejemos a Marjorie por ahora, María. Dejemos que Marjorie nos ayude. Bueno, Lick. Gracias. Artículo 128. Medios de prueba. Son medios de prueba, declaraciones de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba Fíjense y bien, presunciones. no hay otros. No hay otros, solo esos son los medios de prueba. Declaración de las partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. Gracias, Marjorie. Ojo con esto. Mucho. Se llama declaración de las partes. Si ustedes le ponen confesión del demandado, ya se la rechazaron. La
prueba no se llama así, se llama declaración de las partes. Y ustedes ponen declaración que prestará el señor fulano de tal y tal, es otra cosa. Pero cuando ustedes ofrecen ese medio de prueba, tiene que decir declaración de las partes. Así se llama. El otro se llama declaración de testigos. Así deben poner. Declaración de testigos. Si ustedes ponen, ofrezco probar es mis medios de mis pretensiones o mis provisiones con testigos, ya la molaron. Entonces, ¿qué les contesta? Ese medio de prueba no lo regula la ley. Porque la ley dice declaración de testigos. Así se llama ese medio de prueba. También el otro, dictamen de expertos. No, así también propongo expertajes o expertos. No, se llama dictamen de expertos. O sea, deben tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, los documentos. Documentos que consisten en, entonces ya ponen ustedes, por ejemplo, escritura pública, acta notarial, recibo, lo que sea, pero no pueden poner ofrezco como medio de prueba los siguientes. Recibo número tal, recibo, no. La prueba se llama documentos. Una vez que ustedes lo han señalado correctamente, entonces ya describen en qué consiste. Pero mucho cuidado. No hay más medios de prueba que los que están ahí. Son 7 medios de prueba. 7 medios que les sirven ¿para qué? Para acreditar sus pretensiones o sus proposiciones. ¿Sí, Licenciado, perdón, Emerson? es que no me quedó muy claro la diferencia entre pertinencia y admisibilidad. Bien, Emerson. Mire, pues van de la mano. Van unidos, Emerson. Si la prueba es pertinente, se admite. Es lo que le decía, mire, en el caso que hablábamos del ADN, ¿quiere usted acreditar quién es su señor padre? Porque no lo reconoció en su momento. Bueno, pues usted va a proponer que el medio de prueba sea ese. Y el juez lo califica y dice, sí, es el mejor pertinente para probar eso. Siendo pertinente, pues que lo admito para su trámite. O sea, van unidos. Si es pertinente, se admite. Si no es pertinente, se rechaza. Dice, no se admite porque es impertinente. O sea, van unidos. No va a separar usted, aparte es pertinencia y aparte es admisibilidad. No. Van de la mano. Para que un medio de prueba sea admitido, debe ser pertinente. Si usted discute, por ejemplo, que una persona le vendió una propiedad y no se la entrega, ¿cuál es el medio de prueba pertinente? La escritura pública donde se compró. Entonces, como es el pertinente, se admite ese medio de prueba como documento. Ya. ¿Sí? ¿Estamos ahí, Emerson? Sí, muchas gracias, Lick. Bueno, entonces, esos son los 7 medios de prueba que regula nuestro Código Procesal Civil Mercantil. Recordando que en materia penal no hay límite. Ahí sí no. Y ni siquiera cómo se denominan. Ahí le pueden poner el nombre que quieran. Ahí no hay problema en eso. En materia penal. Materia civil, recordemos claro, ahí están los 7 medios que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno. Veamos hoy entonces, avancemos con el procedimiento probatorio. O sea, el procedimiento probatorio tiene fases. O sea, cuando hablamos del procedimiento probatorio, conocemos las fases en que se divide. Cómo es que esos medios de prueba son pertinentes, cómo es que se admiten, cómo es que el juez los acepta, cómo es que los valora. Fíjense bien. Primero es ofrecimiento. Ofrecimiento de la prueba. Primer paso, llamémosle así. O primera parte, o primera etapa. Ofrecimiento de la prueba. Segunda, proposición de la prueba. Proposición de la prueba. Tercera, diligenciamiento de la prueba. Repitiendo, diligenciamiento de la prueba. Y cuarta, valoración de la prueba. 4 etapas, 4 pasos o 4, que llamémosle 4 pasos, sí, o etapas o momentos de la prueba. Momentos de la prueba. Bueno, empecemos con el primero. Ofrecimiento.
¿En qué momento se ofrecen las pruebas? ¿En qué momento? En el momento en que presentamos la demanda. En ese escrito, en ese memorial, o como le quieran llamar, o esa primera solicitud, ahí se ofrecen, escúchenme, se ofrecen los medios de prueba, la demanda, o en la contestación de la demanda. ¿Dónde está eso? Pues ya lo vimos que se encuentra en el artículo 106 del procesal civil mercantil. ¿Alguien me lee ese 106, por favor? ¿Sí, María? Se lo leo, Lick. Por favor. Artículo 106 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Así es. Contenido de la demanda. Artículo 106. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funden. Las pruebas se van a rendirse, los fundamentos de derecho y petición. Las pruebas que van a rendirse, o sea, es en la demanda. En la demanda lo hace el demandante. El demandante, cuando presenta su demanda, ahí ofrece sus medios de prueba. Y el demandado, ¿cuándo lo hace el demandado? Cuando contesta la demanda. Recuerden que el escrito de contestación de la demanda debe llenar los mismos requisitos que el memorial de demanda. Artículo 118. Leamos el 118. Muy bien, Lick. El artículo 118, contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiere de acompañarse documentos, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuvieron contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contención de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Gracias, María. Entonces, Bueno, el demandante ofrece, primera etapa, ofrece sus medios de prueba cuando presenta su demanda. El demandado, si se opone y va a pelear, lo hace cuando contesta la demanda. Ambos memoriales de demanda y de contestación de demanda deben reunir los mismos requisitos. Artículo 106. Se les olvida, ahí está claro. Si no dicen qué pruebas se van a rendir, cuando llegue el momento no tiene pruebas y ha perdido el juicio. Entonces, primera etapa, ofrecimiento de la prueba. Segunda etapa, proposición. Fíjense en eso. Ya los ofrecimos, muy bien, contestamos la demanda, el demandante ya hizo su demanda, ahora el demandado contesta la demanda en una actitud pasiva total. Muy bien, ahí estamos. Ahora, ¿qué toca? Pues nada más que toca que el juez valore si hay hechos controvertidos. Si hay hechos controvertidos, el 123 dice que se abrirá prueba por 30 días. Cuando el juez abre a prueba, nos notifican. Recuerden que ya hemos anunciado que todas las resoluciones se deben notificar a las partes, todas, porque no se les puede afectar en sus derechos. Todas. ¿Y dónde está eso? En el artículo 66 de la ley del procesal civil mercantil. Leámoslo para recordar el 66. ¿Quién ayuda? 66. A ver, solo Mariano nos está ayudando hoy. ¿Qué pasó con los demás? Ayúdenos, Mariano. Pero los demás no Artículo están... 160. Ay, perdón. Dale, no tengas pena. Firmar, Julie. Ok, sería el artículo 166, ¿verdad? No, 66. Ah, perdón. Ok, permítame un segundo. Procesal civil mercantil. Artículo 66, clases de notificaciones. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos.
También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso, personalmente, por los estrados del tribunal, por el libro de copias o por el boletín judicial. Gracias, Marjorie. Pues fíjense bien. Dice ese artículo que toda resolución debe notificarse a las partes. Si no se les notifica legalmente, no se les puede estar en sus derechos. Entonces, cuando el juez califica la demanda, cuando lee los hechos de la demanda y cuando tiene en su poder también el memorial de la contestación de la demanda, también lee los hechos. Y ahí establece él si hay conflicto o no, si hay controversia. Entonces, si hay controversia, es lo que menciona, si hay hechos controvertidos, pues simplemente abre a prueba. En esa etapa de la apertura a prueba, que tiene 30 días para hacerlo, en ese momento, la persona propone sus medios de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que comparece en un memorialito o un escrito, dice, en mi demanda, el demandante, ¿verdad? En mi demanda ofrecí con medios de prueba tales y tales. Hoy, que ya está abierto a prueba, porque hay hechos controvertidos, propongo también los siguientes medios de prueba. ¿Y qué propongo? Pues los mismos que ofreció, porque no hay otros, son los mismos del 128. Los mismos, eso los propone. Lo mismo hace el demandado. En mi demanda, en mi contestación de demanda, yo ofrecí los medios de prueba tales y tales, y los dice, los señala ahí. Estando abierto a prueba por haber hechos controvertidos, vengo a proponer mis medios de prueba. Ya los ofreció en su demanda, ahora los propone en su apertura a prueba. ¿Sí, Marjorie? Perdón, licenciado, una consulta. ¿La proposición de la prueba todavía es parte del ofrecimiento de la prueba o es parte de la segunda etapa, que es la petición de la prueba? Son dos fases, Marjorie. La primera fase se llama ofrecimiento. Esa es una fase o una etapa. Esa primera etapa, en donde la realiza el demandante cuando presenta su demanda. Ya leímos el 106. Ahí dice las pruebas que van a rendirse en ese 106. Eso se llama ofrecimiento. Y el demandado, al contestar su demanda porque se opone y porque va a pelear, ahí él ofrece sus medios de prueba. Esa es la primera parte o la primera etapa, la primera fase de la prueba, ofrecimiento. Bueno, ya los ofreció, ahora el juez tendrá que ver si hay hechos controvertidos para abrir la prueba. ¿Y cómo lo hace el juez? Ya explicamos que el juez lee los hechos de la demanda y los hechos de la contestación de la demanda. Y él va a establecer realmente si hay un problema o no lo hay. Porque puede ser que la gente esté equivocada y no hay hechos controvertidos. Y le dicen, mire, aquí no hay hechos controvertidos, ¿qué probar? No hay. Si ven, cada quien está exponiendo cosas totalmente ajenas a lo que pretenden. O sea, ¿no? Entonces el juez ahí establece cuáles son los controvertidos. Muy bien, ya estableció que hay hechos controvertidos y abre a prueba esa resolución donde dice que se abre a prueba por 30 días, se la tienen que ir a notificar al demandante y al demandado. Porque como leímos en el 66 o 66, tienen que estar debidamente notificados en forma legal. Si no, no se les puede afectar en sus derechos. Bueno, están notificados, que se abrió a prueba porque hay hechos controvertidos. Entonces viene la segunda fase o la segunda etapa o el segundo paso, proponer los medios de prueba. Entonces, como está abierto a prueba, propongo mis medios de prueba siguientes. Entonces vuelve a decir ellos cuáles son sus medios de prueba. Puede ser que se dé cuenta que no necesita todos los que ofreció, sino solo menos. Pero si ofreció menos, no puede proponer más. Por eso lo recomendable es que cuando uno ofrece sus medios de prueba, los ofrezca los 7. Cuando toque ya proponerlos, porque eso es cuando ya va a entrar el juicio, ya va, como quien dice, a tratar de convencer al juez, entonces mira realmente cuáles le sirven, cuáles son pertinentes para lo que quiere probar. Si todos le sirven, pues todos de nuevo. Esa es la segunda etapa. Los propone. ¿Para qué los propone? Para que se lleve a cabo la tercera etapa. ¿Cuál es la tercera etapa? Ya se las mencioné. El diligenciamiento. Diligenciamiento. ¿Y qué quiere decir eso? El diligenciamiento quiere decir que se lleve
a la práctica. Fíjense bien, que se ve a la práctica. ¿A qué se refiere eso? Bueno, si yo ofrecí la declaración de las partes, pues le pido al señor juez que señale una audiencia para que llegue la persona a declarar, día y hora. Ponerme, ofrecí en mi primera memorial de demanda la declaración de las partes, que consiste en la acción del señor fulano de tal. Por favor, el señor juez señale un día y una hora para que él comparezca a declarar. Entonces, el juez dice, señala la audiencia, por ejemplo, del día viernes 1 de abril a las 10 de la mañana. Ahí va a llegar y va a declarar. Ese acto donde él está declarando se llama diligenciamiento. Sí, lo que propusimos fue la declaración de testigos. También le pedimos, miren, en el momento yo ofrecí como medio de prueba la declaración de testigos de los señores o del señor o de la señora XX. Ahora vengo a proponer como medio de prueba el mismo y que se señale día y hora para que el testigo o los testigos comparezcan a declarar. Y cuando ellos llegan ahí, se los identifican y empiezan a preguntarles, eso se llama diligenciamiento de la prueba. O sea, el diligenciamiento consiste en llevar a la práctica la prueba. Si es un reconocimiento judicial, ¿qué día? Bueno, mira, lo vamos a pedir para el día lunes, que es 4 de abril a las 10 de la mañana, en tal lugar, en tal casa o en tal edificio, en tal dirección. Y ahí van y ahí lo van a hacer. Ese día que llegan y se hace el reconocimiento, ¿qué es lo que quieren ver ahí? Eso se llama diligenciamiento. El diligenciamiento es llevar a la práctica o realizar, en otros términos, realizar la prueba. Terminada esa fase, queda la última, que se llama la valoración de la prueba. ¿Y en qué momento se valora la prueba? Se valora cuando el juez dicta la sentencia. Esa fase es exclusiva del juez. La primera fase de ofrecimiento es del demandante y del demandado y del juez que califica su pertinencia y su admisibilidad. La segunda fase de la proposición también del demandante y del demandado y del juez que señala las audiencias que se van a realizar. La práctica, pues ahí tiene que estar el juez, en las diligencias tiene que estar el presente en el diligenciamiento. ¿Y dónde vemos eso? Pues leamos el 129. A ver, 129, procesal civil mercantil. 129, Mariano. 129, Valic. Sí. Artículo 129, práctica de la prueba. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Para las diligencias de la prueba se señalan día y hora en que deben practicarse y se citarán a la parte contraria, por lo menos con 2 días de anticipación. La prueba se participará de manera reservada cuando, por su naturaleza, el tribunal lo juzgare conveniente. El juez presidirá todas las diligencias de prueba. Gracias. Sí, gracias, Mariano. Gracias. Eso es lo que se llama el diligenciamiento de la prueba. Es llevar a la práctica la prueba. Y después de eso, que ya se realizaron esas diligencias, ya se practicaron las pruebas, toca, como les decía, la última, que es la valoración que se hace en la sentencia. Pero vamos a ver en la próxima clase cómo es que se valora, cuáles son los sistemas de valoración de la prueba. Entonces, si no hay alguna duda, lo dejamos hoy por hoy y el próximo día terminamos con el sistema de la prueba y veamos qué otro temita vamos a seguir en esto. Creo que vamos a ver el tema de los principios procesales. ¿Estamos? Muy bien, Lick, gracias. Bueno, entonces, Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick.